Muy bien, hermanos, buenos días. Disculpen la demora. Quiero invitarlos ahí a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Vamos a hacer lectura a partir del versículo primero del capítulo 5 hasta el 8 y luego vamos a estar orando para volver al pasaje y considerar el versículo 8, que es el que nos toca en esta mañana para la enseñanza en medio nuestro. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos en esta mañana, hermanos, y encomendemos este tiempo a su dirección y a su cuidado. Señor Padre, gracias te damos por un día más de vida, gracias por tu bondad, tu misericordia, y gracias porque, Señor, podemos acercarnos a tu palabra confiando en la obra de tu Espíritu, sabiendo que tu palabra nos ha sido dada para guiarnos, para ser instruidos, iluminados, Señor, y en esta mañana queremos rogarte que conforme a tu promesa de edificar a tu iglesia, estés obrando en medio nuestro y estés edificando nuestros corazones por medio de tu palabra viva y poderosa. Señor, háblanos, enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como ya hemos escuchado en domingos anteriores y los hermanos que han compartido este pasaje maravilloso en las Escrituras que tiene que ver con el sermón de la montaña, el sermón del monte. Bueno, nosotros no podemos dejar de señalar que este pasaje, este capítulo está íntimamente ligado a la vida del cristiano. Si bien, como dice el versículo 1, toda la multitud se acercó y él se sentó para enseñarle a la multitud, su intención, podemos decir, era por un lado hacia la multitud, mostrarles la incapacidad en el hombre, mostrarle la condición pobre, hambrienta, sedienta del hombre en su pecado y en su enemistad con Dios, pero también recordarle a los discípulos que esto era un mensaje para la iglesia, para ellos. Dice el versículo 1, que él vio a la multitud, pero también que vinieron a él sus discípulos. Lo que vemos ahí es, podemos decir, los dos grupos que de manera universal podemos dividir a la humanidad, ¿no? Las multitudes pueden representar a aquellos que no conocen a Dios, que tienen de alguna manera cierto interés por el Evangelio, por las cosas espirituales, por ser parte de una iglesia, pero que en profundidad no entienden lo que significa el Evangelio. Pero sin embargo, los discípulos son aquellos que pertenecen al reino de los cielos, son aquellos que son parte de la familia de la fe, que por obra y gracia de Dios han sido regenerados. Y cada uno de los versículos a partir del número 2, o mejor dicho del 3, nos lleva a considerar las características de los hijos del reino. No son cosas que los hombres tienen que hacer para entonces recibir el favor o la bendición de Dios, sino que son cosas que están íntimamente ligadas a un hijo de Dios, a un cristiano. Y eso es lo que hemos considerado en las enseñanzas anteriores. Dice el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Quiero detenerme brevemente en este versículo porque sin duda está ligado al versículo 1, donde dice que él vio la multitud y conforme al obrar de Cristo, que siempre era conmovido por las multitudes, cuando aquella multitud tuvo hambre,
Él les dio de comer y era una multitud enorme, grandes cantidades de pan y de peces fueron reproducidos o provistos por su mano poderosa para alimentar a la gran multitud. Dice el Evangelio también que grandes multitudes de enfermos, de personas con distintos problemas físicos se acercaron a él y que él fue conmovido en su corazón y también les sanó. En esta ocasión vemos el carácter misericordioso de Cristo, quien viendo a la multitud no los deja sedientos de esa búsqueda, no los deja sin el consejo de Dios, no los deja sin anunciarles la verdad del Evangelio, sino que Él se sienta y abriendo su boca comienza a enseñar. Y es eso también algo maravilloso que nosotros debemos considerar. Cuando nos centramos ahí en el versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros leemos el pasaje, a simple vista podemos entender que es un llamamiento a un evangelio de obras, que es una invitación de parte de Cristo a que en la medida que nosotros podamos alcanzar cierto grado de pureza, de falta de pecado en nosotros, Dios, considerando esta condición humana, entonces va a permitirse o a mostrarse a los hombres. Bueno, en esta mañana intentaremos demostrar que eso no es lo que significa el pasaje, ni ninguna parte del Evangelio nos muestra que hay alguna posibilidad por medio del obrar del hombre y entonces tener comunión con Dios. Lo que nosotros debemos recordar, que es un poco el contexto del capítulo 5 de Mateo, es que en aquellos tiempos, cuando el Señor Jesús está subiendo a la montaña y está compartiendo a las multitudes estas enseñanzas del reino de Dios, el contexto social de Israel era que ellos estaban todavía siendo oprimidos bajo el imperio romano. Bueno, este imperio de Roma no solamente los oprimía de manera física, sino que les imponía grandes cargas a través de impuestos y una opresión era tanto física, social como económica. Esa es la realidad que ellos estaban viviendo por mucho tiempo. Podemos decir que al mirar las Escrituras lo que vamos a considerar es que esta fue la situación de Israel en gran parte de su existencia. Luego de que ellos se rebelan contra Dios, Dios por causa de su pecado los lleva a Egipto, luego son liberados de Egipto y son llevados a la tierra prometida, pero una y otra vez a causa de su rebelión y de su pecado, el pueblo está volviendo a este estado de esclavitud. Y en esa esclavitud son oprimidos, son de alguna manera maltratados y llevados a este estado de gran conflicto social. Bueno, ellos cuando leen la palabra de Dios, aún hoy sucede esto. Teniendo este contexto de fondo, ellos esperaban un Mesías, no que viniera a liberarlos de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado, sino que viniera a liberarlos de la esclavitud del imperio romano. Ellos querían libertad, no de su pecado. Ellos querían ser libres, no de su carne, no de ese corazón corrupto y malvado, sino que ellos buscaban una liberación social, política. Bueno, el Señor tiene presente esto y nosotros debemos tenerlo presente al leer el capítulo 5 de Mateo, porque esto es algo a lo que Él va a enfrentar directamente. No solamente el pueblo sufría de alguna manera a causa del imperio romano, sino que los líderes religiosos de la nación también oprimían al pueblo de alguna manera con imposiciones humanas, con mandamientos de hombres, con exigencias en cuanto a qué comer y qué no comer, qué vestir y qué no vestir. Y todo esto sumado a la opresión social se tornaba algo insostenible. Recibían opresión política, social, económica, recibían presión desde la religión que ellos tenían. Bueno, esa es la situación y esa es la
condición en la que Cristo va a hablarles. Bueno, ellos entendían la pureza, sobre todo aquellos que estaban bien empapados de la religión hebrea, ellos entendían la pureza como una cuestión externa ritualista. Si ustedes se acuerdan, muchas de las grandes acusaciones hacia Cristo o sus discípulos era o porque él se sentaba con ladrones y prostitutas, que era una mala imagen socialmente hablando, o que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Y el Señor les dijo, bueno, el problema de la contaminación no es lo que como, lo que entra por mi boca, sino lo que está en el corazón. Lo malo no es lo que entra, sino lo que sale, porque eso sale de un corazón sucio, engañoso, sin Dios. Bueno, ellos entendían la pureza de esta manera. Cómo se vestían, si un hombre estaba bien vestido, si tenía sus ropas limpias, si estaba bien ordenado, si estaba en condiciones, esa apariencia de pulcritud, de limpieza, representaba santidad, un hombre que estaba bien con Dios. Por eso a los sacerdotes y toda la casta religiosa les encantaba aparentar, tener sus grandes vestidos, tener todo su indumentaria de la mejor manera, impecables, limpios, para que todos vieran su santidad en ellos, en esto. Esto representaba algo externo, algo que no tenía que ver con su corazón, con su alma, con su relación personal con Dios. Es entonces que bajo esta situación el Señor comienza a hablarles y leemos ahí el versículo 8 que dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Directamente el Señor sin mediar otra opinión o otra cosa, Él directamente va a atacar el punto crucial del conflicto entre la religión y Dios, entre lo que ellos creen y lo que Dios manda, entre lo que el Evangelio dice y lo que ellos habían equivocadamente entendido. Lo que Él está enseñando en este versículo es que la pureza verdadera es la que se encuentra en el corazón, la que nace de un alma regenerada, la que nace de una persona que por medio de la fe se acercó a Dios y fue perdonado, limpiado, salvado. No tiene nada que ver la pureza de corazón con lo que yo pueda hacer. El profeta dice que todas nuestras obras están manchadas por el pecado y que todo lo que yo hago, todas mis grandes obras delante de Dios a causa de lo que soy, están como trapos de inmundicia delante de sus ojos. De manera que si nosotros entendemos bien la palabra de Dios y lo que el profeta está diciendo es, no hay nada absolutamente en nosotros, no hay capacidad en el hombre, no hay posibilidad alguna en un pecador caído como nosotros hacer algo que no esté sucio o manchado por el pecado, que no sea despreciado por Dios a causa de ese pecado que lo mancha. Bueno, ellos entendían la palabra limpio en un sentido ceremonial. En la medida que ellos cumplieran con los ritos de la religión, en la medida que se vistieran acorde a lo que la religión judía les mandara, ellos entonces se sentían como personas limpias y aceptables delante de Dios. Pero Jesús pronuncia estas bienaventuranzas para revelar que la verdadera pureza no tiene que ver con cuestiones externas, si estoy limpio físicamente, si tengo ropa perfumada y bien planchada, no tiene que ver con obras, no tienen que ver con lo que yo pueda hacer, sino con la obra de Dios en el corazón de una persona. El Señor va a hablarnos a través de todas las bienaventuranzas y en particular del versículo 8 acerca del carácter del verdadero Hijo de Dios. Recuerden, ellos, los judíos, ellos se consideraban hijos de Dios, se consideraban hijos de Abraham, hijos de la promesa. Ellos decían, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y Cristo en ese contexto tiene la necesidad de aclararles a las multitudes
que el problema está en el corazón. Por eso el versículo 8 nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque solo ellos, solo los que son limpios de corazón, verán a Dios. Bueno, la primera frase que vamos a considerar en esta mañana es bienaventurados. A partir del versículo 13 es la palabra más repetida hasta el final de las bienaventuranzas. Bienaventurados es una palabra que nosotros debemos interpretar porque esa palabra no está ahí como relleno por casualidad, sino que el Señor tiene una intención en decirlos bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los limpios. Pero la pregunta es, ¿qué significa la palabra bienaventurados? Bueno, esto es una palabra del griego que significa, bueno, como ya seguramente se ha dicho, feliz, dichoso, bendecidos por Dios. Pero si nosotros nos centramos bien en la idea del pasaje, lo que el Señor está declarando es la característica, el perfil, la condición del Hijo de Dios. Y Él dice que un hijo de Dios no es simplemente alguien que expresa su fe en Cristo o que ha depositado su esperanza en el sacrificio redentor de Cristo, sino que es alguien dichoso, es alguien feliz, es alguien bendecido por Dios. Y esta bendición, si nosotros, o esta palabra, si nosotros la consideramos a la luz de lo que el mundo entiende como algo feliz, es completamente contrario a lo que el mundo entiende como felicidad, gozo o alegría. Para el mundo, alguien feliz o alguien dichoso o alguien bendecido aún es aquel que ha, conseguido una herencia, que ha conseguido un trabajo millonario, que tiene, un futuro asegurado económicamente, que tiene una carrera o que tiene varios títulos. Para el mundo, alguien así es una persona bienaventurada, una persona feliz, dichosa. Pero según Cristo, los hijos de Dios son los únicos que califican para esta definición. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, son los verdaderamente bienaventurados. Son los dichosos, son los que han sido bendecidos por Dios. Primero, porque el hecho de que nosotros podamos conocer a Dios no es algo que hemos logrado, sino que es una gracia que Él nos ha dado para que nosotros podamos entonces en esa gracia conocerle, buscarle y tener en Él salvación. Pero bienaventurados son aquellos que han sido salvados, cuyos corazones han sido purificados, no por consecuencia de la religión, la moralidad, las buenas obras, el bautismo o la membresía en una iglesia local, sino que son bienaventurados, porque cuando estaban perdidos, Cristo vino a buscarles. Y esa es nuestra bienaventuranza. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que estaba yo perdido, sin esperanza y sin Dios, mas Él en su bondad vino a buscarme y reconciliarme con Él. Dice el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista de alguna manera recoge la idea de lo que estamos viendo y dice, el hombre dichoso, el hombre bendecido por Dios es aquel que Dios no inculpa de pecado, no encuentra en él pecado para acusarle, no encuentra en él un motivo para rechazarle, todo lo contrario. Dice, su transgresión ha sido perdonada. Hermanos, este pasaje no solo nos ayuda a ver el beneficio espiritual que recibimos por la fe en Cristo, en el Evangelio, sino que nos habla de la característica del perfil espiritual de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquella persona que su pecado pasado, presente y futuro ha sido perdonado. Por eso es un bienaventurado. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová
está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es un bienaventurado, ese hombre es un cristiano, ese es el perfil, esa es la conducta de un hijo de Dios. Y el salmista dice, bienaventurado el hombre, la mujer, cuya transgresión ha sido perdonada. Bueno, esto es interesante porque ese pecado que nos alejaba de Dios fue quitado del medio, aquella gran cima de división que nos separaba de Dios fue acercada, aquel pecado que ofendía a Dios, que producía enemistad entre nosotros con Él, fue quitado. Ahora puedo acercarme a Dios. Ahora puedo tener comunión con Él. Por eso el Señor va a decirnos una y otra vez, bienaventurados son los hijos de Dios por esta condición, por este estado, y no solamente porque esa es su realidad espiritual en Cristo, sino porque a pesar de eso, o en consecuencia de eso, pueden ser misericordiosos, pueden ser pacientes, pueden ser pacificadores, pueden ser limpios. Jesús enseña que la verdadera felicidad, que la bendición eterna que el Hijo de Dios tiene, no tiene nada que ver o no está relacionado con lo temporal, con lo terrenal, sino con nuestra relación con Dios. Bueno, lo segundo que vemos en el pasaje, el versículo 8 dice, bienaventurados. Entonces ya podemos decir, ¿quiénes son los bienaventurados? Si lo hiciéramos en el contexto del catecismo, de nuestra confesión, diríamos, bueno, ¿quiénes son los bienaventurados? Deberíamos responder, los que han puesto su fe en Cristo. Y en esta mañana tengo la obligación de preguntarnos, ¿eres un bienaventurado? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Has depositado tu confianza en el único que puede salvarte y reconciliarse con Dios? Esa no solamente es una promesa para los que tienen salvación, sino que esa es la condición natural de aquel que conoce a Dios. En segundo lugar, lo que nos dice es que estos son bienaventurados, no solamente porque son hijos de Dios, sino porque son limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Bueno, en primer lugar, veíamos los ciudadanos del reino son bienaventurados. En segundo lugar, veremos que los limpios de corazón tienen una condición excluyente. Limpios de corazón es lo que Dios exige para todo aquel que le busca. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, cuando nosotros comencemos a revisar la palabra de Dios, veremos que hay una realidad universal que unifica, valga la redundancia, a todos los hombres. Que todos los hombres están catalogados bajo un principio espiritual y es que, como dice Pablo, todos los hombres están bajo pecado. Ahora, si yo tomo conciencia de esa realidad espiritual, entonces esto me indica que no hay ninguno limpio, que no hay ninguno sin pecado, no hay absolutamente un solo nacido de mujer, no hay absolutamente ningún hombre en la tierra que no tenga pecado. Todos son pecadores. Ahora, esto me lleva a preguntarme, entonces, ¿hay una contradicción acaso en lo que el Señor está diciendo? Porque Él dice, bienaventurados los de limpio corazón. Pero la realidad me indica es que no hay nadie limpio de corazón. Todos son pecadores, todos los hombres son malos, todos los hombres están encerrados en esta verdad espiritual. Bueno, ya lo vamos a resolver en un momento más, pero cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, bueno, cuando nos habla de limpios de corazón, esa palabra corazón nos habla no solamente del lugar de donde salen nuestras emociones, sino que nos está hablando del lugar de donde salen nuestros pensamientos, la voluntad, las decisiones que tomamos a diario. Bueno, el libro de Proverbios nos ayuda a entender un poquito el concepto y dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, debemos aclarar, y creo que no hace falta, pero sabemos que los sentimientos, los pensamientos no nacen en nuestro corazón. Nuestro corazón
es un órgano que simplemente su función es bombear sangre a todo el organismo y mantener esa sangre en el organismo para mantener la vida en nosotros. El corazón se usa en forma metafórica para representar a ese ser interior. Es mucho más que emociones y sentimientos. Tiene que ver con ese proceso de pensamiento y con ese proceso de la voluntad. Cuando hablamos del corazón no nos referimos a ese órgano que Dios nos ha dado que bombea sangre, sino que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro pensamiento. Por eso el escritor a los Proverbios dice, según el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Según lo que el hombre piensa, según lo que él maquina en su mente, eso es lo que él es. El corazón es el centro de donde proceden todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que adoramos. El Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y toda clase de pecado que son una ofensa contra Dios. Por tanto, el pecado del hombre no proviene del ambiente en el que vive, y esto está muy ligado a la psicología de nuestros tiempos, donde dice que si una persona se cría o nace en un lugar, bueno, hostil, o no con las medidas sociales adecuadas, bueno, esa persona puede llegar a ser una persona descarriada, bueno, que sea un problema para la sociedad. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio, lo que la palabra de Dios nos dice que no se trata del lugar en que vivimos o donde hemos nacido, sino que el problema está en el corazón, en su alma, en su ser interior. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Hermanos, esto nos tiene que ayudar a clarificar quiénes somos nosotros. Nosotros no somos unos angelitos que nos hemos caído del cielo y que somos personas honorables, buenas, santas. No, la palabra de Dios nos dice que tenemos un corazón engañoso, que su pasión es engañar, es mostrar algo que no somos, es hacer algo que realmente no queremos hacer. El engaño es algo que está completamente ligado a nuestro corazón. El corazón nos engaña a nosotros, por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado del engaño del pecado. Es tan seductor, es tan fácil engañarnos que esa es la actividad que el corazón lleva adelante en nosotros. Y dice que ese corazón no solamente es engañoso, sino que ese corazón, es perverso. Es un corazón que está inclinado a lo malo, que su pasión es hacer lo malo, se deleita en la maldad, se deleita en transgredir la ley de Dios. Por eso Génesis 6:5 dice que Jehová miró desde los cielos y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón era continuo solamente al mal. Esa es la descripción de Dios de un ser humano. No importa en qué generación, no importa en qué sociedad, no importa en qué familia, buena, mala, reconocida o no. Dice Dios, la inclinación del corazón del hombre es de continuo, constante, una actividad que se repite, una actividad cíclica. El hombre constantemente está haciendo lo malo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender las palabras de Cristo a la luz de esta terrible realidad pecaminosa del hombre? ¿Cómo es que vamos a encontrar un bienaventurado, un hombre dichoso que verá a Dios, que tiene un corazón limpio? No lo vamos a hacer. No lo hay, no existe. El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice,
el limpio de corazón, perdón, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Yo les propongo en esta mañana que ustedes nombren a uno. Nombren a uno que no tenga un corazón perverso, que no tenga un corazón engañoso. Nombren a uno que no tenga una naturaleza o una inclinación en su ser a hacer lo malo, a transgredir la ley de Dios, a desobedecer a Dios. Nombren a un hombre que no tenga sus manos sucias y su corazón sucio por el pecado y por la maldad. No lo hay. No existe. O por lo menos no humanamente hablando. Pero dice el salmista, y parece que está hablando como un poco de ironía, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Más que ironía, lo que el salmista está presentando es la realidad universal de todos los hombres. Nadie puede buscar a Dios, nadie puede llegar a Dios por esa condición pecaminosa, porque sus manos están manchadas por maldad y su corazón está sucio por el pecado. Pero la pregunta entonces es, Señor, ¿cómo voy a verte? ¿Cómo voy a encontrarte? Porque si hay una realidad que conozco y que reconozco en mí, es que tengo un corazón malo, como claramente nos enseña la palabra. Dice Pablo en Romanos 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y el versículo 12 del mismo capítulo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si teníamos la idea de que podíamos identificar a un hombre sin pecado, bueno, puro, santo, dice la palabra de Dios, todos están encerrados bajo pecado, no hay ni siquiera un solo hombre que pueda presentarse delante de Dios, que pueda acercarse a Dios en su humanidad y no ser consumido, despreciado, rechazado por su pecado. Bueno, nadie puede presentarse delante de Dios con un corazón, con ese pecado y con esas manos sucias de maldad. Bueno, solo Cristo pudo decir que nadie le podía señalar un pecado en su vida. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Bueno, esto nos está llevando de que había un hombre de los nacidos de mujer que ya no está con nosotros, que está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo, pero él dijo abiertamente, ¿quién de ustedes puede acusarme de un solo pecado? Bueno, no solamente nos habla de esa condición santa, pura, sino de ese hombre sin pecado que vino a interceder por nosotros. Primera de Pedro 2:22 dice que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es Cristo, ese es nuestro ejemplo, ese es el quien vino a representarnos delante de Dios, siendo nosotros pecadores que no podíamos llegar a Dios, mas por medio de este que no tenía pecado y que no había engaño en su boca, es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero los fariseos en la época del Señor, como bien veíamos hace un momento, ponían su confianza en lo externo. Ellos se sentían mejores que los hombres, se sentían más santos, más puros, más elegibles, más cercanos a Dios por la religión que practicaban. Ellos llevaron al extremo la ley de Dios, haciéndola desembocar en algo triste que era una simple práctica humana de mandamientos de hombres. Nada tenía que ver con lo espiritual, con su palabra, sino que ellos llevaron la religión a una vida de obras. Pero cuando nosotros entendemos todo este contexto que veníamos viendo, no hay ninguna obra que pueda acercarnos a Dios. Pero tristemente ellos pensaban que sí, que era por medio de lo que ellos hacían, que era por medio de sus ritos, de sus sacrificios, de todo lo que ellos guardaban, que entonces podían acercarse a Dios. Dice Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie, oraba
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y era en base a esto que él se sentía un mejor hombre, un hombre más santo, un hombre más puro. Creía que esta conducta lo acercaba más a Dios. Él creía que la justificación era consecuencia de sus obras humanas. Pero Jesús nos muestra que no importa lo que yo haga, no importa mi religión, mi obra, sino lo que Él espera de los que se acercan a Él es un corazón limpio. Cuando nosotros repasamos rápidamente las bienaventuranzas, tenemos que unir a esta bienaventuranza de los limpios de corazón. Son bienaventurados a los que son bienaventurados porque lloran. La pregunta es: ¿por qué lloran? ¿Y por qué son bienaventurados? Bueno, ellos lloran como un reconocimiento de su pecado. Ellos saben lo que son. Ellos saben que su conducta es ofensiva para con Dios. Ellos saben que son una mancha en la santidad de Dios y por eso lloran. Pero lloran porque lloran por su conducta, lloran porque ese pecado los aleja de Dios, lloran porque esa es su condición con la que vamos a lidiar todo el tiempo. Pero dice la palabra de Dios: son dichosos. Los hijos de Dios lloran por su pecado, porque saben que su pecado tiene solución en Cristo. Cuando vamos a Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25, esta es la gran obra que Dios llevaría adelante en medio de su pueblo, una obra espiritual, una obra de salvación, y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y noten esto, hermanos, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que este pasaje nos lleva a considerar es la obra de regeneración que Dios lleva adelante en sus hijos. Por eso ahora esos que son hijos de Dios son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Porque sus obras alcanzaron el estándar y la demanda de Dios? No, porque Dios en su obra de redención derramó agua que limpió esas manos y ese corazón sucio. Porque ese Dios en su bondad les dio un corazón nuevo, un corazón que ahora anhela a Dios, un corazón que ahora anhela la santidad, un corazón que ahora anhela la pureza en su alma y en sus actos. Por eso son bienaventurados. Por eso son dichosos. Esa es la conducta natural propia de un hijo de Dios. La pureza del corazón no se produce por una obra humana, sino que es la obra total y completa del Espíritu Santo en la regeneración. Ahora los hijos de Dios, son bienaventurados porque Dios les ha dado un nuevo corazón. Y por eso ese nuevo corazón, con todas las características que vemos en el pasaje de Ezequiel 36, ahora ese corazón es limpio. Ahora ese corazón ya no corre tras el pecado, ahora ese corazón no corre tras la maldad, a ese corazón lo que anhela es santidad para con Dios. Por eso los hijos de Dios son bienaventurados, porque lloran por su pecado, pero su realidad es que Dios les ha dado un nuevo corazón. Sí, el hombre regenerado seguirá luchando y lidiando con ese remanente de pecado en nosotros. Pero su deseo es santidad, pureza. Él anhela tener una vida apartada del pecado. Él anhela tener una vida apartada de lo malo. ¿Por qué? Porque como David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Ese es el anhelo de los hijos del reino, ese es el anhelo, es el deseo, es la oración, es la búsqueda de un verdadero hijo de Dios. No simplemente anda por la vida tratando de camuflar sus maldades, sus rebeliones y su pecado. No anda pensando en cómo esconder su pecado, no. Va a Dios y clama diciendo, Señor, dame un corazón limpio. Él reconoce que es Dios el que obra en el corazón, es Dios el que cambia el corazón, como bien lo veíamos en Ezequiel, es Dios el que nos da un corazón nuevo, es Dios quien produce santidad en su pueblo. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda mancha. Es la sangre de Cristo, dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Es esa sangre que obra en nosotros, es esa sangre que nos limpia de todo pecado. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, es lo que dice el escritor a los hebreos. La pureza del corazón es una obra que el Espíritu produce en nosotros, es una obra que viene a nosotros por medio de la gracia salvadora de Dios. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Esa es ahora la condición, el estado, la realidad de los bienaventurados, de los hijos del reino. Bueno, la limpieza a la que Cristo se está refiriendo, o esa pureza a la que Cristo se refiere en el versículo 8, no tiene nada que ver con un acto ceremonial, con algo externo, sino que Él está tratando con la cuestión espiritual, con la cuestión del corazón del hombre, y que solamente Dios puede producir. Por eso Él dice, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque solo ellos verán a Dios. Bueno, tengo que decir que este versículo nos lleva a considerar un acto exclusivo de Dios. Dios no se va a revelar a todos los hombres. Dios no se va a acercar ni se va a dar a conocer a todos los hombres, no en la manera que nosotros entendemos para salvación, donde el hombre puede verle y creer en él. Sí, Dios se ha dado a conocer, dice, por medio de las cosas hechas, pero en el acto estricto de redención, de salvación, Dios se revela solamente a los limpios de corazón. Por eso los hijos del reino son bienaventurados, porque ellos son limpios de corazón. Esta es la obra que Dios produce en ellos. Esta es la consecuencia de la santidad de Dios vertida, de la justicia de Cristo derramada en nosotros. Somos bienaventurados y en consecuencia, porque conocemos a Dios, somos puros. No hay mancha, no hay pecado, no hay suciedad delante de los ojos de Dios al mirarnos a nosotros, porque Él nos ve a través de Cristo. Limpio de corazón no significa ser impecables o sin tacha, sino tener un corazón sincero, sin doblez, sin hipocresía. Sabemos lo que somos. Sabemos quiénes somos, pero también sabemos la realidad eterna de que en Cristo y por causa de su gracia y en su justicia somos puros delante de Él. Lo tercero y último que vemos en esta mañana es la promesa segura del Hijo de Dios. ¿Cuál es la promesa? Bueno, la bienaventuranza nos lleva a considerar los hijos de Dios son bienaventurados. En segundo lugar, nos hablaba de una condición que nos excluye. Si no somos puros, no podemos relacionarnos con Dios, no podemos ver a Dios, no podemos tener nada que ver con el Señor. Pero hay una promesa gloriosa y que a causa de esto muchos señalan el versículo 8 como el versículo más importante de todas las bienaventuranzas, porque nos habla de esa esperanza eterna y gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Hermanos, si tu anhelo no es tener un encuentro con Dios en la eternidad, cuando Él nos lleve o cuando partamos de este mundo, entonces, ¿de qué se trata tu fe?
Lo más glorioso del Evangelio es que un día le veremos a Él cara a cara. Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios debemos preguntarnos, bueno, ¿qué significa esto de ver a Dios? ¿Cómo es que el Señor dice que los puros, solamente ellos verán a Dios? Bueno, no se trata de verlo con ojos físicos, corporales, porque la palabra de Dios claramente nos dice que no hay hombre que pueda ver a Dios. Pero estos ojos o esta visión se refiere a una mirada a través de la fe, a través de los ojos de la fe, a través de esos ojos que Él abre en nosotros, de esa vista que Él nos devuelve espiritual, donde ahora podemos ver y presenciar el favor de Dios en nosotros. Un hijo del reino es bienaventurado porque es limpio, pero un hijo de Dios es bienaventurado porque puede ver a Dios en su vida, lo puede identificar, puede entender, decir, esto viene de parte de Dios, esta es una bendición de Dios, esto lo hizo Dios, lo bueno y lo malo. Entendemos que todo en nuestra vida sucede bajo esta premisa. Dios. Ahora le podemos ver. Ahora le podemos identificar en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Ahora le podemos reconocer en nuestro andar y en nuestro caminar en la fe. Cuando el Señor está hablando de que solamente los puros verán a Dios, tiene que ver con esto. No se trata tanto de verle a Dios, de tener una visión, un sueño, una revelación especial donde Dios se nos aparecerá, sino que tiene que ver con la capacidad espiritual de poder relacionarnos con Dios y poder identificar a Dios en nuestra vida, en su palabra y en su voluntad. El Señor está diciendo que los hijos del reino son bienaventurados y son puros, pero también los hijos del reino tienen la gracia de parte de Dios de relacionarse con Él, de conocerle a Él. Hermano, esa es tu mejor tesoro, esa es tu mejor recompensa que recibimos de los brazos del Salvador. Los limpios de corazón gozan de una comunión íntima con el Dios inaccesible. Por eso ahora podemos ver a Dios, aquel Dios inalcanzable, aquel Dios que no podemos ver, ahora lo podemos ver en la faz de Jesucristo. Le entendemos, le conocemos, nos acercamos a Él por medio del Hijo. Esta bendición pertenece exclusivamente a quienes poseen una pureza interior. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los limpios, porque solo ellos, exclusividad, solo aquellos que han sido redimidos, limpiados por la sangre de Cristo, pueden tener una relación personal con Cristo. Y a esto te pregunto si esa es tu condición. Si estás en Cristo, lo que la palabra de Dios nos asegura y nos garantiza es que si estoy en Cristo, soy limpio delante de sus ojos y en esa condición puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Pero de lo contrario, de nada te sirve venir a la iglesia, leer tu Biblia, orar. Si no hay una relación con Cristo, Dios no se acercará a ti. Yo sé que es duro escucharlo, pero es la realidad que te debe hacer pensar que Cristo es importante para acercarnos a Dios. Cristo es lo que vino a enseñarnos. El corazón del Evangelio es que a través de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. El creyente ve a Dios con los ojos de la fe, ve la mano de Dios en su historia y ve la gracia de Dios en su vida. Ahora lo puede ver, ahora lo puede identificar, ahora lo puede palpar. Hebreos 11:27 dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no vio a Dios físicamente, de hecho cuando le pidió verlo, Dios dijo, no me verás, sino que te mostraré la gloria de mi espalda. Y te esconderé detrás de la peña para que no mueras. Y fue así que Dios solamente dejó ver, como algunos dicen, la sombra.
Pero él dice, se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios le guiaba, que Dios le guardaba, que Dios prosperaba su camino en la liberación de su pueblo. Y es así entonces como un hijo de Dios puede ver a Dios en su vida. Puede reconocerle, puede identificarle como aquel dador de toda gracia y de toda bendición. Dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos oscuramente, como en un espejo, pero entonces le veremos cara a cara. ¿Se dan cuenta? El pasaje nos lleva a una realidad, le vemos oscuramente, no tenemos una imagen clara, nos cuesta muchas veces entender el plan de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios nos cuesta mucho, pero dice, un día le veremos claramente. Juan dice, un día le veremos tal como Él es. Y hermanos, esta es la visión futura y perfecta que debemos tener como hijos de Dios. Esto es parte de la bienaventuranza. Los bienaventurados son aquellos que han sido santificados, purificados por la gracia redentora de Dios, pero también son bienaventurados porque su mirada hacia lo eterno es que un día verán a Dios. Un día estaremos delante de su presencia. Un día estaremos ahí con esa gran muchedumbre que alaba y reconoce al Cordero de Dios por su sacrificio eterno. Ver a Dios es la mayor de las bendiciones. Nuestra vida aquí camina y persigue la voluntad de Dios, pero un día le veremos tal cual Él es. Hermanos, esta bienaventuranza hay mucho más para considerar. Pero si eres un hijo de Dios, eres una persona muy bendecida. Porque por ser hijo de Dios eres puro, eres limpio, puedes acercarte a Dios. Y porque estás en comunión con Dios, Él se acerca a ti, le puedes ver y tienes una esperanza gloriosa. Un día partirás de este mundo ya de muy viejito, anciano. ¿Será que Dios te lleve en ese tiempo o antes? O sea, que Él venga a buscarte, pero esta es la esperanza que abriga el corazón de un hijo de Dios. Voy a la patria celestial y allí veré a mi Señor. Que el Señor fortalezca tu alma con esta hermosa esperanza. Que el Señor enriquezca tu vida en esta esperanza eterna y gloriosa de todos los hijos de Dios. Un día veremos a Dios. Amén. Oremos y terminamos con esta parte. Señor, Padre, gracias te damos por Cristo, por su obra. Gracias por estas preciosas y riquísimas palabras para nuestra alma, que nos ayuda a recordar, Señor, quiénes somos, bienaventurados por estar en Cristo. Gracias porque nos recuerdas nuestra condición espiritual, somos puros. Y gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón una esperanza eterna. Un día veremos a Dios. Señor, bendice tu palabra, obra en tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.